Se aportan las proyecciones diédricas de un cono de directriz circular, un cono oblicuo, cuyo vértice sería este punto y cuya directriz circular sería este. Se trata de obtener una sección cíclica, la sección cíclica de un cierto diámetro aportado por el enunciado, es decir, hallar el plano que, no siendo paralelo a este horizontal, produce una sección circular en este cono. Antes de acometer el proceso, vamos a ver el fundamento teórico en el que se basa dicha ejecución. Para ello, lo que sabemos es que si nosotros tuviéramos aquí una esfera, vamos a suponer que esa esfera la tuviéramos seccionada por un plano que pasa por su centro y que ese plano coincidiera con el del dibujo, sabemos que esa esfera, nosotros en ella, cualquier sección que produzcamos va a ser circunferencias. Supongamos que tenemos dos secciones circulares de esa esfera, es decir, una la producida por este plano y otra por este, es decir, serían dos planos perpendiculares a este plano de dibujo, cuya traza sería este uno de ellos y este sería el otro. Este sería el diámetro de la circunferencia que produce ese plano como sección en la esfera y este sería la otra. Sabemos que esas dos circunferencias las podemos, si unimos los extremos de estas líneas, tenemos aquí que podemos ver que se forma un cono. De modo que, digamos que estas dos líneas serían las secciones que un cierto plano produce, que dos planos producen en este cono y en esa esfera. Bien, aquí sabemos que por las propiedades de este cuadrilátero que se ha formado es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, sabemos que los cuadriláteros inscritos en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios, es decir, que este ángulo es el suplementario de este. Y, por tanto, podemos ver que si nosotros, vamos a suponer que si este ángulo es el suplementario de este, si prolongamos esta línea, pues este de aquí, claro, es suplementario de este, por tanto, este de aquí de la prolongación será idéntico a este. De modo que tendremos aquí este ángulo que sería omega, este de aquí sería 180 menos omega, y este otro de la prolongación sería otra vez omega. Ocurriría 3/4 de lo mismo con este ángulo formado por estas dos líneas y estas dos. Por tanto, esta propiedad va a ser de gran interés y esto es lo que se llama las secciones de este cono, se llaman cíclicas o antiparalelas. Se llaman antiparalelas porque este ángulo formado por esta línea y esta coincide con el que forman esta y esta. En este caso su prolongación bien por aquí o bien por aquí. Insisto, esto está basado en la propiedad de que los cuadriláteros inscriptibles tienen ángulos opuestos suplementarios. Bien, dicho esto, vamos a continuar y vamos a ver que si ponemos aquí en la parte derecha otra vez la figura, podemos hacer una consideración y es la siguiente. Vamos a ver, lo siguiente tendríamos esto que vamos a hacer aquí. Supongamos que si nosotros ahora hacemos centro aquí, vamos a deshacer. Si hacemos centro aquí con este radio, este segmento lo traemos a esta otra generatriz, y hacemos lo mismo con este otro segmento de aquí, haciendo centro aquí con este radio, tendríamos a otra, pues resulta que al unir este extremo con este teníamos esta línea que es paralela a esta. Lo cual significa que si esta es una sección circular de la esfera y del cono, esta que es paralela a esta también lo será. De esta manera tendríamos otra forma de tener dos secciones antiparalelas y esto sería una forma gráfica de transportar el ángulo. Bien, también podemos ver que si unimos este punto con el de corte de estas dos líneas, esta línea sería la bisectriz de este ángulo y por tanto sería el eje de ese cono. También podemos observar, esto va a requerir ampliar la figura para que se aprecie por los datos, podemos observar un detalle, que si tomamos el centro de esta sección circular y el centro de esta sección circular son simétricos respecto a esta bisectriz, es decir, que si marcamos, observamos que este centro, este es el punto medio de este segmento y este sería el punto medio de este otro. Bueno, pues este punto y este, que son los centros de ambas secciones, son simétricos respecto a la bisectriz, dado que estas secciones, como tal, se puede ver, son simétricas respecto a la bisectriz. Aquí se ve claramente esa característica. Bien, dicho esto, vamos a meternos ya en lo que sería el problema que se nos plantea, que es obtener la sección que un plano produce en este cono, de modo que esa sección sea circular de un cierto radio. Es decir, queremos obtener una sección cíclica o antiparalela de la que nos aportan como base, en este caso, de este cono. Esto se puede resolver por dos procedimientos. Puede ser un procedimiento basado en el cambio de plano, haríamos un cambio de plano
paralelo a esta dirección, un cambio de plano vertical, o bien mediante giros. Veremos los dos procedimientos para resolver este caso, ya digo, una vez, un proceso por cambio de plano y otro por giros. En ambos casos lo que vamos a hacer va a ser obtener una proyección de simetría de este cono. Para ello uniremos este punto con el centro y tomaremos el plano vertical nuevo en ese cambio de plano paralelo a esta línea. Por tanto, haremos esa línea, la desplazaremos y haremos aquí la nueva proyección con esta nueva referencia. Este sea la traza de un plano vertical paralelo a esta sección de simetría. Bien, una vez hecho eso, proyectaremos aquí estos dos puntos, este punto perpendicularmente y este aquí, y por el vértice del cono llevaríamos su cota. La cota sería la altura de este vértice sobre este plano horizontal, que la podemos medir en el alzado o proyección vertical inicial. Tomaríamos con este centro y este radio una circunferencia y aquí con este centro y el mismo radio haríamos esa circunferencia para tener la nueva proyección vertical del vértice del cono. Este sería la nueva proyección y uniendo este punto con este y este con este tendríamos las proyecciones de esas generatrices extremas en esa representación. Una vez hecho eso, vamos a ver que este ángulo, ahora como se puede ver ya tenemos el cono en una proyección de simetría, es decir que existe aquí la proyección vertical de ese cono, es la producida por un plano paralelo a este plano de simetría del cono. Obsérvese que esta sería la generatriz más corta y desde aquí hasta aquí la más larga. Esta es la generatriz más corta y esta la más larga. Bien, dicho eso, pues lo que vamos a hacer va a ser medir este ángulo y, digamos, hacer una línea paralela, una línea que forme con esta ese mismo ángulo, que es el antiparalelismo. Pondremos aquí esto, en este caso sale 29 grados, aquí serían los mismos 29. Esto lo hemos hecho porque estamos trabajando con un programa de CAD, pero perfectamente podríamos coger y transportar este ángulo por un método gráfico, transportarlo aquí, es decir, hacer centro aquí con abertura de compás cualquiera, hacer un arco, hacer un punto cualquiera aquí, hacer otro arco, tomar esta cuerda como radio de un nuevo arco que con centro aquí trazaríamos y nos cortaría el arco inicial en el punto para formar el ángulo transportado. Esto sería simplemente una construcción de transporte de ángulos. Ya tenemos aquí que este plano forma el mismo ángulo con esta generatriz que el que forma este con esta. Eso ya nos va a dar la dirección de la traza del plano que va a producir una sección circular, es decir, todos los planos paralelos a este, igual que todos los planos paralelos a este en esta representación, seccionan al cono según circunferencias. Ahora de lo que se trata es de obtener una sección cíclica o circular de un cierto diámetro. Para ello se trata de encajar entre estas dos líneas una línea paralela a esta que tenga una medida del diámetro. Para ello lo que vamos a hacer va a ser poner aquí, por un punto cualquiera, una paralela a esta dirección y a partir de este punto llevar la medida, digamos, que se nos exige. Vamos a alargar, supongamos que esta fuera la medida. Voy a ampliar ligeramente la figura para que se vea, digamos, el proceso. Lo que hacemos es desde este punto llevar esa medida. Y entonces, una vez que hemos llevado esa medida, lo que hay que hacer es mover esta línea paralelamente a sí misma, de modo que un extremo de ella esté, un extremo del segmento esté sobre esta generatriz y este extremo describe una trayectoria paralela a esta. Por tanto, simplemente por este punto haremos una paralela a esta generatriz y tendríamos esta línea. Y donde nos corte aquí, no hay más que hacer una paralela y hemos formado aquí, como se puede ver, este paralelogramo en el cual este lado, el del más lejano, es igual a este, que es la medida del diámetro que queríamos nosotros representar. Bien, una vez que tenemos esto, ya tenemos la traza del plano que secciona el cono según una sección circular. Es un plano proyectante respecto a este plano vertical y ahora ya simplemente va a ser el proceso coger una serie de generatrices y hallar su intersección. Para ello vamos a coger, por ejemplo, esta generatriz extrema de aquí, cuya proyección vertical es esta, nos da este punto de corte, bajaremos y ahí tendremos ya un punto de la intersección. Estos serían los de, tanto este como este serán los de corte de esta generatriz y esta otra de contorno aparente en este alzado nuevo. Es decir que este punto proyectado viene aquí y esta es la generatriz, este punto proyectado aquí viene esta generatriz y tendremos este punto y este que perpendicularmente trazándolos a esta referencia nos determinará esos dos puntos.
Y ahora se recomienda siempre que una vez que se van obteniendo puntos, lo que se tiene que hacer es hallar enseguida la proyección vertical, porque al final se monta un número grande de líneas y esto puede dar lugar a confusión. Entonces recomendamos que siempre que se obtiene un punto, se siga el proceso de hallar la nueva proyección, la otra proyección vertical. Referiríamos este punto, uniríamos con el vértice mediante una generatriz en uno y en otro, y ahora desde este punto y desde este referiríamos verticalmente sobre las líneas en cuestión. Y ahí tendríamos marcados este punto y este, que son los de intersección del plano con esas dos generatrices. Y ahora el proceso es simplemente repetirlo. Por ejemplo, tomemos este punto, proyectemos aquí, generamos aquí una generatriz y hacemos lo mismo con este otro. Generamos otra generatriz. Buscamos los puntos de corte con la traza del plano, que era esta. Tendríamos aquí un punto y por aquí el otro. Y ahora referimos perpendicularmente a las proyecciones horizontales de ambas. Y tendremos ahí dos nuevos puntos. Obsérvese que tendríamos desde este punto bajamos hasta aquí y luego desde este punto bajaremos hasta la otra generatriz. Tendríamos este otro. Y ahora ya estos puntos los referimos a proyección vertical. Ya el proceso, como se puede ver, es repetitivo. Nosotros referiremos y tendremos aquí dos nuevos puntos. Este punto, que es el de esta subido aquí, es esta generatriz de contorno aparente, me da en proyección vertical, subo y refiero y tengo este. Y hago la operación con unos cuantos puntos más. Por ejemplo, tomamos aquí este punto y este y este, que son dos generatrices que se proyectan aquí con una misma línea. Tendremos este corte y ahora referimos perpendicularmente a las proyecciones horizontales para tener dos puntos y referimos a las proyecciones verticales teniendo dos nuevos puntos. Y de esta manera pues vamos siguiendo el proceso. Eliminamos aquí ahora las líneas para no complicar demasiado la figura y el proceso, pues como se puede ver, pues es repetitivo a la hora de obtener puntos. Aquí hemos tomado este punto y tenemos esta generatriz y esta generatriz en esta proyección es esta, me da este punto aquí muy próximo a esta zona. Desde aquí bajaré perpendicular hasta las proyecciones horizontales de esas generatrices y referiremos a las proyecciones verticales. Hacemos tantos puntos como queramos, cuantos más puntos tengamos, más precisión habrá en el trazado y tendremos aquí pues una serie de puntos que una vez hecho eso pues se unirá mediante una curva que será un arco de elipse, puesto que sabemos que las proyecciones de dos circunferencias son siempre elipses en sistema diédrico. Aquí podríamos establecer las partes vistas y ocultas, digamos que el contorno, este contorno nos va a marcar que todos los puntos que se han obtenido en esta zona referidos a la proyección vertical serán vistos y el resto ocultos. En este caso se aprecia que como el único que queda en esta zona de la base es pues este sería este, entonces prácticamente aquí va a haber un tramo, por ejemplo este punto pues procede, este punto estará por aquí, entonces habrá que ver la generatriz de la que procede y ver si pertenece esa generatriz a esta zona o a esta. Todos los puntos que proceden de generatrices que parten de los de esta parte de la base, pues son los que en alzado serán vistos. Y en planta pues será 3/4 de lo mismo con respecto a las cotas de los puntos. Este sería el método basado en teoría de cambios de plano. Bien, veamos a continuación el método basado en teoría de giros. El fundamento teórico es el mismo, lo único que lo que vamos a hacer va a ser girar el cono alrededor de un eje vertical que pasa por su vértice. Y lo vamos a girar hasta ponerlo en una posición en la que el plano de simetría resulta frontal, es decir, paralelo al vertical de proyección. Eso, como hemos visto, se puede hacer mediante un cambio de plano, según la parte primera de la explicación, o bien mediante un giro. Para ello, el eje de giro, como digo, es un eje vertical que pasa por el vértice del cono. Tomamos ese eje de giro y para que esto quede frontal, pues no hay más que hacer aquí esta paralela y ahora vamos a girar el centro de la base del cono para que se posicione, digamos, en este punto. Y ahora simplemente trasladaremos esa base, pues digamos, a una posición, después de hecho la operación, a una posición, de modo que este punto queda frontal. Ya está, este plano es el plano de simetría del que hablábamos antes, y ahora este sería el plano de la base, el plano horizontal, y ahora desde este punto y desde este proyectaremos sobre esa referencia y tendremos aquí que estos son los extremos de las generatrices, digamos, que teníamos anteriormente,
uniendo tendríamos esto. Aquí podemos ver un detalle, y es que este contorno que tenemos aquí en este alzado es exactamente el mismo que el que teníamos aquí en esta representación, de la parte anterior. Es lo mismo, solo que hemos proyectado sobre este plano, sobre uno paralelo, mejor dicho, y en el caso de esta figura, pues lo que hemos hecho ha sido girarlo y ponerlo en un plano frontal. El resto del problema es exactamente igual, es decir, que ahora tomaremos este ángulo, haremos una recta que forme con esta generatriz ese mismo ángulo, tendremos ahí la traza del plano, o sea que ahora ya el proceso va a ser el mismo, son los mismos 29 grados, y ahora llevaremos en una línea paralela a esta, que forma esta, como se puede ver, formaba aquí los 29 grados, y vamos a ver ahora que tenemos por aquí la medida del diámetro, de la circunferencia que queremos que tenga esa sección cíclica o circular, y ahora esa misma medida la llevaremos aquí, o sea que ya es el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Alargamos poniendo aquí la medida en cuestión, esta línea que hacemos aquí es paralela a esta para tener aquí este punto de corte con la generatriz, y haremos una paralela a la dirección esta de los 29 grados. Decimos 29 grados porque es lo que hemos medido, pero insisto que no tenemos por qué conocer ese valor. Y ya tenemos ahí la traza del plano. Hemos recortado un poco la base para que no nos complique mucho la figura, y ahora el proceso es similar, es tomar un punto cualquiera de la base, hallar su proyección vertical y ver aquí su corte. Sería ese corte, esta sería la generatriz en cuestión, en esta nueva proyección, después de ese giro, y ahora desde ese punto de corte referiremos sobre esta. Bajaremos y tenemos aquí el punto de intersección. Y ahora lo que hay que hacer es, una vez que hemos obtenido esta generatriz, hallar la generatriz, deshacer el giro de esa generatriz hasta posicionarla sobre la base de la postura inicial. Hacemos ese giro en sentido contrario, y este punto vendría aquí, y ahora de este haríamos una proyección vertical y este lo desharíamos el giro para tener su intersección en el sistema de referencia en el que se nos han dado los datos. Y ahora haremos centro aquí, con este radio trazaremos un arco en sentido contrario hasta cortar a la generatriz. Tendríamos este punto y ahora referiríamos a proyección vertical. Aquí se puede ver que si la base la hubiéramos prolongado, este punto tiene uno simétrico aquí. Por tanto, en ese sentido, pues nos puede interesar, obsérvese, que al prolongar este punto y este tienen aquí la misma proyección. Por tanto, esta generatriz son dos generatrices que se proyectan sobre este alzado en una misma. Este sería el punto de intersección, que en realidad son dos puntos de intersección, y esos dos puntos son el que corresponde a este y a este. Por tanto, una vez que hemos venido hacia acá, pues hacemos la operación en el otro, tomando este otro corte aquí, veniendo aquí, y desde aquí referimos verticalmente sobre la generatriz en cuestión. Tendremos ahí dos puntos y tendríamos aquí las proyecciones horizontales de esos puntos. Si quisiéramos ahora, pues el proceso ya es simplemente repetir lo que hemos hecho hace un momento con nuevas generatrices situadas en puntos de esto, obtener su intersección con esta línea de color rojo, referir aquí a la proyección, deshacer el giro sobre la correspondiente generatriz y referir a proyección vertical. La curva nos tiene que salir la misma, resolviéndolo por un procedimiento o por otro.